Buenas noches a todos. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es María Paula Barragán. Yo soy ingeniera civil, especialista en geotecnia ambiental. Y pues el día de o la noche de hoy vengo a presentarles este taller que es un resumen muy corto de todo lo que vamos a ver en el curso, pues que viene o al que este predece, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver en la pantalla, el curso completo va a abarcar los temas de análisis de estabilidad de taludes y diseño sísmico de elementos de contención. Vamos a contar con un plus que es diseño estructural con el uso del software SAP 2000, ¿sí? Pero digamos que los principales temas o los principales programas o si las principales herramientas con las que nos vamos a apoyar para este curso son Excel y Geo5, ¿sí? Entonces, primero vamos a comenzar un poco con la parte de la introducción a estabilidad de taludes. Entonces, por acá tenemos lo que nosotros conocemos como el concepto de talud, que es pues una superficie de tierra inclinada. Estas pues son muy comunes en las regiones andinas y pues a su vez estas están en un proceso de tectonismo intenso que pues digamos predece una alta intensidad de procesos geológicos, ¿sí? Entonces, los proyectos de ingeniería civil generalmente ellos requieren de diseño de taludes tanto en corte como en terraplén. Estos son dos conceptos muy importantes y estos deben estar bajo las condiciones de seguridad adecuadas. Entonces, esto es lo que nosotros abordamos en el estudio de la estabilidad de los taludes. Básicamente abordamos entonces todo lo que tiene que ver con fenómenos de estado último o de rotura de las masas de suelo. Para esto tenemos que analizar los agentes externos que son responsables de estas inestabilidades o lo que nosotros conocemos en el momento en el que entremos al concepto de factor de seguridad como fuerzas desestabilizadoras. Entonces, ¿qué conocemos nosotros como fuerza desestabilizadora? El peso, los efectos de filtración de agua, sobrecargas estáticas, sobrecargas dinámicas o sismos, ¿sí? Entonces, y ya cuando entramos nosotros a mirar o a revisar las fuerzas estabilizadoras, pues estamos hablando de lo que conocemos como la propia resistencia del talud, ¿sí? Nosotros en mecánica de suelos utilizamos o tenemos como criterio de rotura más empleado o criterio de rotura así generalmente empleado es el de Mohr-Coulomb. Y este pues ya nosotros conocemos que igual también lo vamos a profundizar un poquito en ya lo que tiene que ver el curso, que este pues nos permite definir los parámetros de resistencia del suelo, más conocidos como cohesión y como fricción. Entonces, adelantándome un poquito, cuando nosotros necesitamos determinar la estabilidad de una masa de suelo, debemos, o en español, lo que estamos queriendo decir es que queremos determinar un coeficiente de seguridad al deslizamiento. Y esto, entonces, como lo vemos aquí, esquina inferior derecha, lo hacemos determinando o comparando más bien los esfuerzos que tienden a producir el deslizamiento contra los esfuerzos que tienden a evitarlo, ¿sí? Hay otros métodos, claro que sí, que consiste pues en factores de seguridad parciales, y ya pues acá entonces entramos a los efectos de mayoración de acciones y minoración de resistencias. Por lo menos para el caso de Colombia tenemos la norma LRFD que es aplicada en el Código de Puentes del 2014, el CCP 14. Y este pues enfoca esos puntos, sí, estos puntos bajo el punto de vista LRFD. Por acá también les tengo entonces lo que tiene que ver con el título H de la NSR 10,
que pues ya es donde nosotros trabajamos ya pues lo que sería el tema de factores de seguridad. Entonces por acá tenemos un factor de seguridad de 1.5 para condición estática y 1.05 para condición pseudoestática. Son entonces los factores comparativos de taludes para el caso de Colombia. Por acá entonces hablamos un poco de, discúlpenme, de los métodos de cálculo, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos de cálculo vamos a tener o pues sí, vamos a enfocarlo en los dos grandes métodos que tenemos, los dos principales métodos que son los modelos numéricos o metodología de elementos finitos o método de equilibrio límite, ¿sí? Entonces, pues ya por acá podemos ver como una introducción a cada uno. Por acá tenemos un ejemplo pequeñito de elementos finitos y por acá tenemos un ejemplo pequeñito de equilibrio límite. Entonces, el equilibrio límite. Estos métodos de equilibrio límite consisten en dividir la masa del terreno. Bueno, por acá se ve un poquito más o menos de manera gráfica. Este es el terreno potencialmente inestable. Esto es lo que conocemos nosotros como superficie de deslizamiento. Y la idea es dividir este terreno potencialmente inestable en, digamos, dovelas verticales. A esas dovelas entonces se les calcula el equilibrio a cada una de ellas, perdón, las fuerzas internas y ya una vez pues realizado todo este proceso interno, lo que se realiza o lo que se analiza es el equilibrio global para obtener pues el factor de seguridad. Este puede estar definido por la relación entre fuerzas o momentos resistentes o fuerzas y momentos desequilibrantes o actuantes, ¿sí? Entonces, generalmente les muestro Spencer. Por acá es uno, esta tablita la puse porque pues digamos que hay métodos más antiguos que otros. Por ejemplo, en este caso, el método Spencer es uno de los más utilizados, por no decir que el más utilizado, ya que miren que este analiza tanto momentos como fuerzas, ¿sí? Todos estos métodos están incorporados en el software Geo 5, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a mirar bien un poquito de esto. Morgenstern Price también. Entonces, pues ya ahí nosotros podemos mirar más o menos qué método o qué método. Bueno, el programa, también les voy a mostrar eso ahorita, nos permite revisar resultados o hacer una comparación de resultados por todos los métodos que tengamos. Entonces, pues muy seguramente los métodos que analizan más a profundidad todo lo que tiene que ver con momentos, equilibrios de momentos y equilibrios de fuerzas, pues vayan a tener un factor de seguridad un poco más bajo, ¿sí? Entonces, lo que les digo, vamos a hablar pues un poco de lo que tiene que ver con las fuerzas actuantes. Entonces, dentro de esas fuerzas actuantes vamos a encontrar entonces fuerzas como el peso total de la dovela, la fuerza normal en la base, las fuerzas horizontales entre dovelas, las presiones de agua, etcétera. Y pues ya entonces acá entramos a estos métodos que son las formas en las que normalmente se resuelven estas ecuaciones, ¿sí? O los casos particulares más bien del método general del equilibrio límite. Entonces, la segunda opción que vamos a realizar es el cálculo con métodos numéricos. Entonces, a diferencia de los métodos de equilibrio límite, los métodos numéricos lo que hacen es que cuantifican las deformaciones, los esfuerzos y las deformaciones en el talud, ¿sí? Entonces, por decir algo, un ejemplo, digamos que, bueno, o en el caso que estamos viendo aquí, hay una construcción que está muy próxima a la corona del talud. Puede que sea necesario estudiar las deformaciones que induce esa sobrecarga que tenemos acá. Entonces, digamos, para un ejemplo como este que estamos revisando ahorita,
digamos, los modelos de equilibrio límite únicamente nos van a garantizar la estabilidad del talud, pero pues no nos van a permitir resolver el problema de lo que sería el efecto en la excavación del edificio. Ya para estos casos, entonces es necesario acudir pues a lo que conocemos como modelos de elementos finitos, ya que pues estos nos estudian el estado tenso deformacional de pues cada una de de los puntos de la malla, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me adelanté un poquito. Este tipo de métodos requieren pues una discretización previa del problema mediante una malla. Entonces, un paso a paso así súper rápido sería modelar la sección pues del tipo de estudio, establecer los parámetros de resistencia y las condiciones iniciales del suelo tensional del terreno, y pues ya luego se va simulando por medio de etapas de construcción la secuencia constructiva, ¿sí? Entonces, estos métodos numéricos lo que hacen es que trabajan para el caso de estabilidad de taludes mediante la reducción de la resistencia de los materiales. Sí, entonces lo que ellos hacen es que aplican un factor de seguridad hasta que pues alcanzan un valor en el cual el proceso pierde convergencia, ¿sí? Entonces, la idea con esto sería revisar un poco o comparar el cálculo mediante elementos finitos con método de rebanadas y pues revisar pues la concordancia con los resultados. Entonces aquí en esta diapositiva lo que les muestro es, aquí si alcanzan a ver hay una lineecita que separa, esto sería el primer estrato y esto sería el segundo estrato, ¿sí? Esto pues hace referencia ya a un estrato rocoso. Podemos ver ahí por la cohesión y pues sí por el ángulo de fricción. Si de pronto alguno se toma la tarea de dividir 23 entre 1,65, este va a ser el resultado que le va a dar o le va a dar un resultado muy aproximado. Entonces, eso es lo que trata o lo que busca el cálculo con métodos numéricos. Itera, itera, itera con varios factores de seguridad hasta que el problema pierda convergencia. Bueno, por acá tenemos entonces los efectos sobre los análisis bajo acciones sísmicas. Entonces, pues básicamente lo que se hace para el caso de estabilidad de taludes es emplear pues aceleraciones horizontales y verticales constantes, ¿sí? Estas tablas pues son tomadas de la NSR10 del título A. Básicamente, pues estos valores los vamos a encontrar para cada una de las regiones de Colombia, o pues pues sí, sí, de Colombia, estamos hablando de casos colombianos. Y programas, pues como Geo 5 nos permiten, digamos, tanto la consideración de un análisis pseudoestático como la consideración de un análisis sísmico, ¿sí? Ahí tenemos ahí tenemos dos conceptos diferentes. Si ya un análisis sísmico, entonces introducimos todo lo que tiene que ver con el acelerograma, ¿sí? Entonces van a ir variando o se va a mostrar una variación en las frecuencias de, digamos, la estructura que queremos modelar, ¿sí? Por acá, entonces vamos a revisar un poco la diferencia entre análisis y diseños y pues todo lo que esto contiene. Entonces, para un buen análisis, digamos que un requisito para los ingenieros, para nosotros los ingenieros, es que debemos determinar con la precisión suficiente los mecanismos de falla que pues intervinieron en un deslizamiento bajo estudio, o esto pues si estamos hablando de un back análisis, o que puedan actuar en el futuro en caso de que sea pues digamos una obra nueva. También para esto también pues lo vamos a poder conversar un poco, y es que debemos estar familiarizados con las técnicas de investigación del terreno. Entonces, todo lo que tiene que ver con las exploraciones, los ensayos de campo y de laboratorio,
conocer los tipos de obras correctivas y preventivas disponibles, ¿sí? Esto, pues todo esto se va manejando con la experiencia de campo. Esta pues permite, digamos, mejorar un poco la comprensión general sobre los tipos de falla de taludes y pues los mecanismos actuantes. Entonces, aquí hay, digamos, otro choque u otra diferencia de conceptos. Debemos tener muy en cuenta que el análisis no es igual al diseño, ¿sí? El análisis nos debe servir para guiar el diseño y pues ya ahí sí ese diseño va a ser útil en la ingeniería práctica. Entonces, el análisis viene siendo una componente del diseño funcional de un talud, digamos, junto con las consideraciones de drenaje y el control de la construcción, ¿sí? Entonces, en este análisis lo que hacemos es evaluar las propiedades mecánicas de los materiales para llegar a diseñar una solución acorde con los requisitos del comportamiento del talud, digamos, la prestación del espacio, y pues todo lo que tenga que ver también con la parte social, ¿no? Entonces, dentro de los procesos de diseño y construcción se encuentra, por lo menos acá, les voy mostrando pues, digamos, unos pasos en donde el primero es el diseño preliminar. Entonces, digamos que acá se abarca un estimativo de los problemas potenciales de diseño, y esto pues está basado en los requisitos técnicos y económicos del proyecto. Entonces, lo que les comentaba ahorita, la selección del sitio, las evaluaciones de las condiciones del terreno, etcétera. Tenemos la investigación de campo, entonces que vendría siendo la exploración. Esta pues comprende todo lo que tiene que ver con los ensayos in situ, con los ensayos de laboratorio. El modelado tiene en cuenta las condiciones naturales, entonces ahí vamos a incluir el estado de los esfuerzos, los parámetros geotécnicos, los mecanismos potenciales de falla y pues lo demás que vamos a estar hablando del curso en cuestión. Entonces, en un análisis de estabilidad de taludes, nosotros requerimos contar con información confiable sobre la topografía del sitio, la geología, digamos, la resistencia de los materiales y las cargas externas, importantísimo que actúan sobre el talud. Em, Indispensable también contar con un plano preciso del sitio en donde nosotros podamos localizar la posición de los sondeos. También, pues, es importante todo esto ir de la mano de un geólogo que conozca, pues, perdón, la profundidad de meteorización, la presencia de las formaciones superficiales, como podría ser, digamos, depósitos de coluviones, que pues es por lo menos un tema acá en Colombia en el que pues por lo menos en la zona en la que yo vivo es un problema permanente. También se debe conocer nuevamente, pues, mucho énfasis en la resistencia al corte de los materiales, que nuevamente debe ser, pues, expresada o generalmente es expresada en parámetros de esfuerzos efectivos, cohesión y phi. Ya por último, pues, evaluar entonces, bueno, ni tan último, evaluar condiciones de agua subterránea. Recordemos que la resistencia al corte de los materiales no saturados generalmente, pues, es bastante mayor que la del mismo material en condiciones saturadas, cosa que nuevamente metemos los coluviones, los metemos al juego. Entonces, todas estas, digamos, cuestiones van de la mano con el tema de estudios geotécnicos. eh, y pues bueno, también realizar todo lo que tiene que ver con el análisis de las cargas que tengan que o que puedan influir sobre la estabilidad del talud. Ya sean cargas de tráfico, cargas de fundaciones de edificios, de muros de contención, sismos, etcétera. Bueno, lo que les comentaba ahorita, entonces acá tenemos todas estas consideraciones para el análisis. Y vamos a entonces también a tener, em, o vamos a poder revisar una parte de estructuras de contención.
Entonces, pues ya como nosotros sabemos, los muros o las estructuras de contención, hay un montón de tipos. Estos pues tienen como finalidad resistir las presiones laterales o los empujes producidos por el material retenido detrás de ellos. Algunos deben su estabilidad, su estabilidad al peso propio, como es el caso de los muros de gravedad. Y también debe mucho pues su estabilidad al material que está sobre su fundación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de muros que tenemos acá se comportan como voladizos que están empotrados en su base, ¿sí? Por empujes, entonces nosotros definimos o conocemos las acciones que son producidas por las masas eh, que se pueden pues considerar desprovistas de cohesión como arenas, gravas, bueno, todo esto. Para proyectar entonces un muro de contención, por acá tenemos entonces, digamos, algunos puntos de partida que serían pues determinar la magnitud, la dirección, el punto de aplicación de presiones que va a ejercer el suelo sobre el muro, ¿sí? Entonces pues todo esto digamos que está resumido en estos tres, digamos, secciones. Entonces debemos seleccionar el tipo de muro y sus dimensiones. Debemos analizar la estabilidad del muro frente a las fuerzas que lo solicitan, ¿sí? Ya digamos, en caso de que la estructura que seleccionamos, ustedes saben que digamos, generalmente, por no decir que siempre, las obras en la ingeniería civil parten de un predimensionamiento. Luego, pues después del predimensionamiento viene una verificación y pues de acuerdo a esa verificación podemos decir si la obra que digamos, si la obra que predimensionamos es o no es factible para lo que queremos emplearla, ¿sí? Entonces, si digamos en este caso el muro no es satisfactorio, se deben modificar las dimensiones y efectuar los cálculos hasta lograr pues la estabilidad y la resistencia según las condiciones mínimas establecidas. Y ya finalmente viene como la parte de diseño estructural, entonces diseño de las partes o los elementos del muro. Tenemos entonces vamos a mirar también entonces un poco de teorías de empuje, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el empuje activo, con el empuje pasivo. Miremos por acá por qué, vamos a revisar también por qué generalmente como relleno utilizamos materiales granulares, porque evitamos utilizar pues sí, materiales con cohesión detrás de los taludes. Acá tenemos entonces más conceptos. Tenemos entonces los tipos de muros de contención. Tenemos parámetros o aproximaciones, consideraciones de diseño. Dentro de estos muros de gravedad, entonces encontramos lo que serían los muros de gaviones, que también es un tema que vamos a estar revisando pues en este curso. Tenemos los muros en voladizo, que este es otro tema que vamos a estar revisando en este curso. Bueno, acá esto lo meto como un adicional, los muros con contrafuerte. Y por acá entonces vamos a estar revisando tanto para muros en voladizo como muros en gravedad. Vamos a revisar lo que sería aproximaciones al diseño, ¿sí? Digamos, punto de partida para dimensiones para el diseño. Entonces, importante, debemos revisar las solicitaciones sobre un muro. Eh, para un muro convencional, entonces, como solicitaciones tendríamos lo que sería el peso propio, la presión de tierras, el peso del suelo de relleno y las cargas y las sobrecargas. Bueno, por acá entonces el método que se utilizará pues para el análisis de los muros. Y por acá entonces empezamos ya con lo que tiene que ver con la estabilidad de los muros, ¿sí? Entonces, como veníamos comentando, el análisis de la estructura
nos contempla la determinación de las fuerzas que actúan por encima de la base de fundación. Entonces, ¿qué tenemos acá? El empuje de tierra, el peso propio, el peso del suelo, el suelo pues de relleno, las cargas y las sobrecargas. Y con esto, mediante, digamos, el análisis de estas fuerzas, tenemos la finalidad de estudiar las diferentes verificaciones geotécnicas que se tienen que hacer al momento de estudiar pues una de estas estructuras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las o las verificaciones geotécnicas? La estabilidad al volcamiento, la estabilidad al deslizamiento y la estabilidad a la capacidad portante del muro, ¿sí? Entonces, por aquí hablábamos un poco de las solicitaciones del muro. Entonces teníamos que era el peso que tenía, hablábamos del peso propio, entonces que pues nosotros sabemos que esta fuerza actúa en el centro de gravedad de la sección. Es un cálculo sencillo. Básicamente es pues subdividir la sección de áreas del muro en áreas pues parciales simples y llevarlas a un estado de propiedades geométricas conocidas. Tenemos la presión que la Tierra ejerce sobre el muro que la contiene. Entonces, esta, digamos, va a mantener una relación directa con el desplazamiento del conjunto. Entonces, tomando un poco lo que nos saltamos de aquí arribita de los conceptos de los empujes. Entonces, si el muro no se mueve, quiere decir que si el muro, digamos, en esta condición, volvamos acá, si esta fuerza de empuje no es lo suficientemente alta para que el muro no se deslice, se va a decir que existe presión en reposo. Si el muro se mueve alejándose de la tierra, entonces la presión va a disminuir hacia una condición mínima denominada presión activa. Y si el muro se desplaza contra la tierra, entonces la presión va a subir hasta una presión máxima denominada presión pasiva. ¿Sí? Entonces ya por acá empezamos con las revisiones geotécnicas, que en este caso sería entonces la estabilidad al volcamiento. Empecemos por la estabilidad al volcamiento. Esta básicamente vendría siendo la capacidad del muro de resistir las fuerzas que pueden ocasionar una rotación del muro con respecto a un punto de giro, que en este caso, pues este que señalo aquí con el puntero sería el pivote. Como nosotros estamos hablando de giro, pues lo que vamos a hacer es relacionar momentos, obviamente, que pues en este caso sería el momento resistente, que es el que se opone al volteo, y sería en esencia pues el peso del muro, y el momento actuante, que es el que va a contribuir al volteo, y sería pues el momento del empuje de tierras, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a revisarlo según el título H de la NSR 10. Creo que por acá tengo entonces ya todo lo que tiene que ver con volteo, entonces con las verificaciones geotécnicas, perdón. Entonces, si estamos hablando de volteo para la NSR 10, vamos a tener un volteo mínimo. El factor de seguridad va a ser mínimo, o sea, la relación entre momentos resistentes y momentos actuantes en condición estática va a ser mínimo de 3. Ya pseudoestática, entonces cambiamos a 2. Tenemos la estabilidad del deslizamiento. Entonces, aquí digamos que la componente horizontal del empuje de tierra tiene que ser resistida por las fuerzas de roce entre el suelo y la base. O sea, que vamos a analizar acá, fuerzas de fricción. Y pues esa relación entre las fuerzas resistentes y actuantes o deslizantes se conoce como factor de seguridad del deslizamiento.
Por acá miramos deslizamiento, entonces según el título H de la NSR 10, esta relación debe ser la relación entre fuerzas actuantes y fuerzas resistentes, debe ser mayor a 1.6 para casos estáticos y 1.05 para casos pseudoestáticos. Ustedes saben que generalmente cuando nosotros trabajamos con ángulos de fricción, se tiene en cuenta pues un coeficiente de fricción que generalmente este pues equivale a 2/3 de lo que sería el ángulo de fricción. Todo esto lo vamos a estar revisando en un Excel que ahorita pues les voy a mostrar así de pasada. Vamos a trabajar entonces lo que tiene que ver con las verificaciones, tanto por los métodos de Rankine como el método de Coulomb, pseudoestático y estático. Entonces la idea es, digamos, quedar con esas hojas de cálculo ahí para pues trabajos posteriores, ¿sí? Tenemos finalmente lo que conocemos como estabilidad de la capacidad portante. Entonces es el mismo concepto que se utiliza en cimentaciones. El muro pues igual va a estar soportado sobre algo que va a tener contacto directo sobre el suelo, así que es algo que podemos llamar cimentación. Por lo que vamos a trabajar todos los factores, vamos a tener todas las consideraciones que trabajamos cuando estamos analizando una cimentación. Entonces ya por acá vemos el tema de la excentricidad, vemos también el tema de la presión de contacto, ¿sí? Entonces, básicamente la capacidad admisible del suelo de fundación tiene que ser mayor que el esfuerzo de compresión máximo o la presión de contacto máxima transferida al terreno por el muro. Entonces, por acá tenemos esta es la tabla H4. Entonces, ese factor de seguridad a la falla por capacidad del suelo no debe ser menor que 3 para cargas estáticas y para cargas dinámicas de 1.5. ¿Sí? Entonces, lo que les comentaba, la excentricidad es uno de los factores que se deben tener en cuenta para que se cumpla entonces pues esta condición, ¿sí? La posición de la resultante de las fuerzas verticales debe estar pues ubicada a cierta distancia del centro del muro para que la condición de excentricidad se cumpla. Aquí están entonces dos criterios, digamos, que se deben cumplir al momento de dimensionar la base. Por acá también tengo, perdón. Bueno, por acá tengo una pregunta. Las diapositivas las comparten y la grabación del taller donde la puedo conseguir. No sé, mi compañero, el moderador, si tenga algo por decir aquí. Sí, ahorita vamos a explicar de ingeniera en unos minutos que nos da el espacio, por favor, a las 9. Nos, Me brindo un espacito y les explico detallado sobre esos Vale, detalles. Ok. listo, muchas gracias. Bueno, entonces hay recomendaciones de la AASHTO, entonces que la profundidad de fundación no debe ser menor de 60 centímetros en suelos sólidos. Hay otra para terrenos inclinados de 120 centímetros, eso también lo vamos a estar viendo, pues digamos, a más profundidad en el curso. Tener especial cuidado con los suelos arcillosos, esto no solamente para muros, eso es para cualquier tipo de estructura. Eh, pues ustedes saben que las arcillas generalmente son bien problemáticas y hay casos en los que se pueden emplear cimentaciones profundas tipo pilotes. Eso también lo vamos a ver en Geo 5. Por acá entonces les dejo todo el tema de aspectos generales. Por acá les dejo el tema de aspectos generales y tenemos, bueno, por acá entonces, ¿qué pasa si digamos un muro no nos cumple? Entonces, o no, las
si las verificaciones no son satisfactorias, ¿qué pasa? Entonces acá hay, digamos, unas condiciones que podemos emplear, pues depende a cuál sea el problema que estamos teniendo. Por acá tenemos entonces un poco de lo que vamos a ver. Aquí se me fue el estático porque pues aquí hay estático, aquí hay pseudoestático. Y tenemos entonces también el tema de el método de Coulomb. Ya les voy a dar una pasada por todo lo que tiene que ver con el Excel. Entonces, esto, bueno, método de ranking nuevamente. Y pues ya eso sería una, un ejercicio práctico que estaríamos haciendo, ¿sí? Esto, pues, todo esto va a quedar programado en una hoja de, bueno, en 4 hojas de Excel porque vamos a hacer estático y pseudoestático para Rankine y Coulomb. Y pues esto es básicamente aplicable a cualquier geometría de muro que ustedes tengan. Tenemos parámetros para diseño estructural. Estos parámetros son tomados de la CCP14. Tenemos análisis de carga para la CCP14. Y pues ya por acá comenzamos un poco a hablar de otro de los temas del curso, que serían los muros de gaviones, ¿sí? Entonces, estos muros son muy importantes porque son muros, es básicamente la estructura de contención más utilizada, más empleada. eh, Tanto por su facilidad como por su versatilidad. O sea, ya ahorita entramos a hablar un poco sobre las características de estos muros, ¿sí? Entonces, durante el curso van a entregar modelos de diseños editables en SAP y en Excel, sí, ingeniero Luis. Con Geo 5 tenemos un tema y es que con Geo 5 vamos a estar trabajando con licencias trial o licencias demo. Y este tipo de licencias no admiten el guardado de modelos, de diseños. Pero por lo menos para la parte de Excel, a ustedes les va a quedar toda la hojita de Excel en donde ustedes puedan realizar las verificaciones estructurales verificaciones geotécnicas y para pues los tipos de muros de contención que estemos, un modelo de informe. Sí, podríamos estudiarlo, Inge. Podríamos estudiarlo, claro que sí. Entonces, continuando. Tenemos entonces, pues estos módulos son constituidos por cajas fabricadas con mallas de alta resistencia. Em, La idea de esto es formar sistemas modulares, entonces esto nos facilita la configuración, nos facilita pues varias, digamos, variedades de geometrías para el muro, ¿sí? Entonces por acá tenemos unas ventajas y ya con eso cerramos el tema de las diapositivas. Tenemos entonces el tema de la flexibilidad. Esto es pues bastante importante porque nos permite asientos y deformaciones. Todo esto sin perder pues su eficiencia y su función estructural. Esta propiedad es esencialmente importante cuando la obra debe soportar grandes empujes del terreno y a la vez puede estar fundada sobre suelos inestables o expuesto a condiciones de erosión. Entonces, al contrario de las estructuras rígidas, el colapso no ocurre o no va a ocurrir de manera repentina. Entonces, esto nos permite acciones de recuperación eficientes. La permeabilidad, y eso es importantísimo. Como este tipo de muros está construido por mallas y bloques, entonces van a haber unos espacios de vacíos muy grandes, haciendo que pues estos sean estructuras altamente permeables, impidiendo pues, claro, que se generen presiones hidrostáticas. Estas estructuras son autodrenantes, ¿sí? Se constituyen como drenes que permiten
la evacuación de las aguas, pero es importante o recomendable la utilización de geotextil sobre el área de contacto suelo-muro o en su defecto la colocación de un material granular como filtro en la parte del relleno del muro. ¿Por qué? Porque el material fino puede penetrar entonces los vacíos del gavión y puede obstruir el paso de las aguas. En cuanto a la durabilidad, entonces tenemos que, como hay eh, la presencia de la malla de acero, sumado pues al peso propio y el carácter monolítico del muro, entonces este tipo de estructuras son capaces de resistir esfuerzos de tracción y pues los empujes generados por el terreno y las cargas adyacentes. Tenemos pues la estética y la integración al ambiente, pues nosotros sabemos que estos muros se integran de forma muy natural a su entorno, no pues no constituyen digamos obstáculos al paso de las aguas y también están constituidos por materiales inertes que favorecen el crecimiento de la vegetación, entonces nos ayudan a pues a conservar el ecosistema existente. En cuanto a economía, cuando nosotros pues comparamos estos muros con otras técnicas constructivas, los muros de gaviones presentan costos mucho más bajos. Entonces, la facilidad de armado de estos gaviones, digamos que son láminas o mallas que se pliegan, pues hace que estos no requieran así como de mano de obra especializada. Y ya por último, entonces tenemos la versatilidad, entonces que yéndose un poco más por el tema también de estética e integración en el ambiente, eh, nos permiten construir de manera manual o mecanizada, pues ya en cualquier tipo de condición climática. Esto puede ser en presencia de agua o en lugares de difícil acceso. Listo, entonces aquí acabo un poco lo que les quería, o el breve resumen que les quería dar sobre este curso que voy a estar impartiendo. Le voy a dar espacio al moderador, le voy a dar espacio al moderador para que pues nos dé una información adicional y paso a mostrarles un poco de los programas, pues bueno, de Geo 5 y Excel, que son un par de programas que vamos a estar empleando en el curso. Les voy a adelantar un poquito, más o menos lo que vamos a estar realizando en cuanto a la verificación geotécnica de los muros. Sí, entonces esta es una figura genérica que yo tengo acá, no es que tengamos que realizar no es que tengamos que realizar pues un muro de este estilo. Eh, Estas medidas son completamente modificables. Si ustedes se dan cuenta, pues yo por acá tengo en esta parte B3, tengo como medida 0, lo cual significa que el muro acá es completamente recto. Esta precisamente es la solución del ejercicio que vamos a estar realizando en las clases. Entonces, vamos a comenzar, pues, vamos a tener en cuenta todas las condiciones de las que hablé anteriormente, ¿sí? ¿Qué o en qué consiste? Las dimensiones del muro, las propiedades de los suelos, tanto de fundación como el suelo de relleno. Tenemos por aquí entonces lo que sería el coeficiente de fricción y el gamma de concreto. Vamos a calcular entonces todo lo que tiene que ver con empujes activos y pasivos. Y junto, pues ya una vez realizado esto, vamos a calcular lo que tiene que ver entonces con las fuerzas, los puntos de aplicación, perdón, de esos empujes en la parte del muro. Lo que les comentaba ahorita, tenemos que tener como factor determinante también lo que tiene que ver con digamos, el peso desde cada una de las figuras geométricas con la que vamos a calcular entonces lo que serían los momentos resistentes.
Ya pues, digamos, en el curso les voy a dar un paso a paso más especificado, más detallado de cómo vamos a ir haciendo esto. La idea en el curso es que estemos de la mano, pues generando esta hoja de cálculo. Y de ser posible, pues compararlo con algún programa o con algún software y mirar, digamos, la compatibilidad de los resultados. Por acá tenemos entonces la comprobación, ya las comprobaciones con respecto a los factores de seguridad y a lo establecido en las normas. Tenemos la capacidad de carga, entonces lo que hablábamos ahorita de que teníamos pues que revisar que el suelo de fundación fuera competente eh, a la hora de pues lo que tiene que ver con el sostenimiento del muro. La comprobación al deslizamiento, entonces acá calculamos las dichosas fuerzas de fricción, las fuerzas de fricción de las que mencionábamos ahorita, y tenemos en cuenta entonces la presión pasiva del muro. Con la presión pasiva del muro hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que si nosotros vamos a hacer cálculos en donde tengamos presente la fuerza pasiva del muro, tenemos que asegurar que esa fuerza pasiva permanezca durante la vida útil del muro, ¿sí? Si no, pues todos estos cálculos van a ser errados. Nuevamente tenemos entonces la verificación al deslizamiento con respecto a la NSRH, que fue pues ya todo lo que les mostré en las diapositivas. Y también viene incluido un cálculo de capacidad soporte por Terzaghi. Entonces tenemos eh, esto es opcional si lo quieren hacer o si no, porque pues hay tablas que hablan de hay tablas que ya tienen especificados los factores de forma, de capacidad portante y bueno, no recuerdo ahorita cuál es el otro, pero también hay ecuaciones con las que se pueden calcular. Los resultados de si ustedes toman, digamos, ¿cómo es que se llama? De si tomamos los factores de bibliografía establecida, de una tabla de bibliografía, o si los tomamos o si los calculamos con las ecuaciones que muestro aquí, pues no varía mucho el tema de los resultados, entonces sí. Y pues la idea acá es comparar la, no, que les muestro, la capacidad última contra la normal como la fuerza que transmite el cimiento del muro hacia el terreno. ¿Listo? Ya por acá entonces tenemos la diferencia de un empuje o de un ejercicio en condición estática con un ejercicio en condición pseudoestática. No varía mucho, no varía mucho. Sencillamente lo que vamos a hacer es añadir los coeficientes de empuje, digamos, teniendo en cuenta los coeficientes horizontales y verticales y pues vamos a ver entonces ahí un poco las diferencias entre los resultados. Lo mismo para el tema de Coulomb, lo mismo para el tema pseudoestático de Coulomb. Por acá ahora les voy a mostrar un poco de la interfaz de Geo 5. ¿Sí? Estamos trabajando con la versión demo, vamos a tener algunas restricciones, pero nada que nos impida, digamos, conocer las virtudes eh, que contiene este programa, ¿sí? Este programa, ¿por qué lo escogí? Porque es uno de los programas de mayor accesibilidad, pues porque cuenta con esto que tenemos como la versión demo y porque realizando un análisis comparativo entre todos los software de geotecnia que he tenido la oportunidad de explorar, es pues de los más económicos, de los más asequibles, tiene una estructura modular. ¿Qué quiero decir con modular? Que digamos, si yo necesito única, ya ahora sí me ven la pantalla. Ahora sí en la pantalla de Geo 5, qué pena. Se olvidé cambiar la ventana. Entonces, acá yo tengo abierto el tema del muro en voladizo, ¿sí?
Esta configuración o esta interfaz que nosotros estamos viendo acá es la interfaz que vamos a encontrar en la mayoría de los programas o de los módulos de Geo 5, ¿sí? Entonces, por lo menos vamos a tener todo el tema entonces de las configuraciones. Dentro de las configuraciones vamos a tener, digamos, podemos escoger como de acuerdo a nuestra comodidad lo que nosotros o el método con el que queramos trabajar. Podemos escoger según la norma, bajo qué norma. Ah, bueno, el Geo 5 también tiene una ventaja y es que tiene análisis geotécnico y tiene análisis estructural. Entonces, por acá podemos ver también la configuración en cuanto a parámetros estructurales. Tenemos por acá, entonces podemos ver el RFD, lo que les comentaba ahorita, de que si estamos trabajando, digamos, con muros de contención utilizados para vías en las SP14, podemos cambiar todos estos factores para resistencia, para condiciones de resistencia a servicio y condiciones extremas. El tema de la excentricidad, que generalmente es un sexto del área de la base, pero pues es algo que podemos modificar. Tenemos entonces también, bueno, diferentes geometrías de muro que podemos analizar. Por acá último tenemos, uy, bueno, sí, por acá último tenemos, digamos, distintas geometrías. Tenemos, sí, tenemos varias geometrías que si queremos con contrafuerte, si queremos sin contrafuerte, el contrafuerte por adelante, el contrafuerte por atrás. Entonces ya eso es ahí, digamos, decisión de cada uno. Los materiales, sí, entonces estructuralmente de qué materiales está conformado ese muro, cuál es la resistencia de esos materiales. Tenemos por acá, bueno, vamos a poder ingresar entonces todo lo que tiene que ver con parámetros del suelo. Vamos a poder ver también, digamos, el tema de la cimentación. Entonces ya si nosotros queremos establecer una base o un parámetros de rozamiento o de contacto entre el suelo y el muro, los podemos establecer. Entonces por acá tenemos la opción de ingresar un ángulo de fricción, un coeficiente de fricción. Podemos establecer también por acá condiciones de relleno. Entonces que si tenemos relleno a partir de la parte superior de la base, de la parte inferior, o si el relleno es un material rocoso. Bueno, ya por acá tenemos entonces otras consideraciones. Por acá entonces vemos lo que sería el cálculo de las presiones actuantes del muro hacia el suelo. Tenemos lo que sería la verificación del equilibrio. Entonces tendríamos lo que tiene que ver con vuelco y deslizamiento. Y básicamente esto sería capacidad portante. Tenemos verificación del muro, entonces por acá tenemos todo lo que tiene que ver con verificaciones estructurales. Y por acá en una segunda etapa de construcción, yo le añadí efecto sísmico. Entonces ya podemos introducir los coeficientes que nos arroja el título A de la NSR 10, los factores horizontales y verticales, y ver cómo actúan estos en el muro o qué es sí, cuál es el aumento en las fuerzas actuantes que representa un sismo para el muro. ¿Sí? Entonces podemos tener, digamos, estos dos tipos de comparaciones. Podemos verificar entonces la estabilidad global del muro, ¿sí? Cómo se comporta un talud. Cuando ya una vez tenemos este muro se modela como una estructura rígida, lo que quiere decir que la superficie de deslizamiento no va a cortar el área del muro, no debería cortar el área del muro, ¿sí? Entonces, no sé si alguien hasta acá tenga alguna pregunta. Por acá tengo entonces también, permítanme, el tema de estabilidad de taludes. Entonces, en el tema de estabilidad de taludes podemos mirar todas las superficies de deslizamiento, podemos mirar la superficie de deslizamiento crítica, podemos mirar entonces por acá cuáles son los métodos que yo quiero utilizar, cuáles son los métodos que yo quiero utilizar. Si tenemos una superficie de deslizamiento poligonal que pues considere volcamiento
o una superficie de deslizamiento circular. Podemos manejar el tema de los factores de seguridad. Por acá tenemos también métodos de estabilización, entonces en este caso serían los pilotes antideslizantes, tenemos anclajes, tenemos clavos, tenemos refuerzos, tenemos a su vez, él nos va a arrojar, ya pues esto sí sería con una versión licenciada, lo que tiene que ver un informe, tenemos un informe, bueno. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si no, ya podemos ir acabando entonces la sesión. No, bueno, listo. Entonces, pues nada, me queda agradecerles a todos por el tiempo entregado. Agradecerles a todos por el tiempo, de verdad motivarlos mucho a que se inscriban a este curso. Va a ser un curso muy completo, muy didáctico. Siempre me gusta mucho el tema ¿cómo es que? Del intercambio de conocimientos, así como ustedes aprenden, yo aprendo muchísimo cuando se generan pues debates en las clases. Y pues desearles una feliz noche a todos y que pues digamos este taller haya sido de todo su agrado.